La primera pregunta del examen oral es ¿por qué razón física al alejar el solenoide receptor en el reto de la FEM inducida será menor? Pues la respuesta simple y más sencilla es que pues la FEM inducida al provenir de la ley de Faraday sabemos que entonces va a ser proporcional al número de vueltas y también a la derivada a la razón de cambio del flujo con respecto al tiempo. Entonces lo más importante analizar es el flujo y pues vemos que el flujo a la mera hora no es más que el producto punto entre un campo magnético y su vector normal con el área. Y pues bueno, esta relación entonces prácticamente implica que va a tener un campo magnético que se tenga que analizar. Y la razón por la cual la FEM inducida naturalmente va a cambiar cuando se separa el inductor del receptor es que pues el inductor prácticamente lo que está haciendo es está produciendo ese campo. Y pues como sabemos de la naturaleza magnética, los campos magnéticos en sí no tienen un rango infinito. O sea, en el caso de la electricidad o de los campos eléctricos, más bien dicho, se tiene que, pues, el rango en el cual está el campo es prácticamente infinito. O bueno, hacia el infinito se empieza a convertir en cero. Pero en los campos magnéticos no se tiene eso, ya que no existe el monopolo magnético, solo se tiene el dipolo magnético. Y el dipolo magnético básicamente implica que el movimiento de las fuerzas se va a dar desde el polo sur hacia el polo norte. Y es por esto que se podría decir que son más bien dicho como figuras estilo bucle. Y al ser bucle, pues podemos encontrar el rango en el cual se posiciona este bucle. Y al tener un rango, pues evidentemente el campo no tiene el bucle no tiene un alcance infinito. Así que va a haber algún punto en el cual el receptor ya no tenga una intersección con el bucle. Y al no tener una intersección con el bucle, entonces va a cambiar el flujo. Y al cambiar el flujo, o sea, al reducirse, se va a dar una pues, fuerza electromotriz inducida que vaya a ser menor. E incluso puede ser lo suficientemente menor para no aportar un voltaje suficiente para la luz. La segunda pregunta del examen oral dice que recordando que el campo magnético que sale de uno de los polos de un imán es inversamente proporcional a la distancia, ¿cuál comportamiento seguirá la gráfica de la FEM inducida contra la distancia respecto al imán? Pues bueno, básicamente sabemos que por la ley de Faraday tendremos que vaya a ser el número de vueltas que se le haya dado a la bobina, con el producto punto, más bien dicho, el flujo de un campo magnético y el vector normal del área. Y pues entonces lo que implica esta ecuación es que el comportamiento de dicho campo magnético vaya a ser inversamente proporcional a la distancia que se tiene a la, ¿cómo se dice?, a la bobina inductora. Y pues entonces nosotros podemos simplemente observar que al ingresar este comportamiento de campo magnético en nuestra ecuación de Faraday, podemos ver que entonces básicamente va a infectar el comportamiento de la fuerza electromotriz con el mismo comportamiento que se tiene en el campo magnético, por lo cual vayamos a decir que el comportamiento que se vayase a tener de la fuerza electromotriz, o sea, la FEM, contra la distancia va a ser la misma que en el campo, es decir, inversamente proporcional. Y bueno, pues cosas interesantes a decir de este tipo de función es que, pues, primero que nada, la función inversamente proporcional implica un decrecimiento fuerte al principio, o sea, conforme se vayan añadiendo valores cercanos al cero, va a ser un decrecimiento mayor del resultado, pero una vez que se empiecen a añadir números muy grandes a tu valor independiente, se va a notar un crecimiento cada vez menos creciente, un decrecimiento, perdón, cada vez menos decreciente.
Pero también otra cosa interesante que hay que poner en cuenta de este tipo de funciones es que no se puede tener una distancia entre las dos bobinas de cero, porque eso prácticamente implica una división entre cero. Y pues como sabemos eso no está muy padre. Entonces lo que se tiene también es que se va a tener un comportamiento pues básicamente asintótico con el cero, ya que, bueno, se podría decir asintótico, pero conforme crece la distancia entre ambas bobinas, se va a tener una fuerza electromotriz cada vez más pequeña, pero nunca, técnicamente nunca será igual a cero. Muchas gracias. Bueno, y para la última pregunta del examen oral, tenemos que argumenta qué crees que pase si en el interior de sus bobinas del reto se colocara un núcleo de material ferromagnético. Y pues primero que nada tenemos que definir qué es un material ferromagnético y pues este es un material que naturalmente crea un campo magnético, por lo cual sí debería tener un efecto interesante en nuestro sistema, ya que nuestro sistema es altamente dependiente en la ley de Faraday. Vamos a pues utilizar la ley de Faraday otra vez, ¿sí? Y entonces lo que se tiene básicamente es dictado por la ley de Faraday, es que la razón de cambio del flujo con respecto al tiempo y ese producto con el número de vueltas de la bobina se va a tener una fuerza electromotriz o básicamente un voltaje inducido. Y pues eso es lo que nos interesa. Esa FEM incrementaría y pues sí, en efecto incrementaría esta fuerza electromotriz porque prácticamente si se imaginase que esto fuera mi material ferromagnético, el material ferromagnético ahorita no requiere, o sea, no requiere de una batería para generar un campo magnético, por lo cual el campo magnético está activo prácticamente. Así que al ingresarle un campo magnético, o bueno, el material ferromagnético que tiene un campo magnético, básicamente estamos añadiéndole al campo magnético que ya se estaba generando por la corriente. O sea, pues sí, la corriente naturalmente crea un campo magnético, pero un material ferromagnético también lo hace. Entonces, al ingresarlo, pues básicamente estás utilizando el campo magnético que se vaya a inducir por la corriente de la batería de 1.5 voltios más el campo magnético del material ferromagnético. Y si se analiza esto en una ecuación de Faraday, podemos ver que prácticamente implica que será un mayor producto. Y al ser una multiplicación con un número más grande, ya que se va a tener un campo magnético más grande, se va a tener por al menos un instante en el tiempo una fuerza electromotriz mayor. Pero también considerando que pues el material ferromagnético carece de un transistor o una manera de variar su campo magnético, sabemos que esta inducción va a ser prácticamente instantánea, o sea, se va a tener una mayor fuerza electromotriz, pero luego esta va a tender hacia el estándar que era básicamente el, sin el material ferromagnético, así que nomás es una solución temporal, pero pues sí, muchas gracias.